¿Qué tal? Seguimos en nuestro proyecto Aprendiendo Física. Hoy veremos por qué los cuerpos flotan en el agua. En específico, vamos a hablar de la flotabilidad, que es la capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro de un fluido. Y específicamente vamos a hablar del fluido conocido como agua. Recordemos que los fluidos son todos los líquidos y los gases. Va a haber dos causas. La primera causa que vamos a ver es la densidad. Según esta causa, un objeto flotará sobre un fluido siempre que el número de partículas que componen el objeto sea menor al número de partículas desplazadas. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para eso es muy importante que veamos un ejemplo o contextualizarlo con nuestro enfoque común y diario. Bueno, para eso vamos a hacer uso del siguiente video, que ya de hecho lo puedes ver en el video de densidad. Observen, en este video lo único que hacemos es tomar agua que tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y le agregamos aceite. El aceite tiene una densidad de 0.7 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, recordando, densidad va a ser la relación de cantidad de materia, masa, entre un volumen. Acorde a lo que habíamos mencionado, el concepto de por qué el de menor densidad flota, recordemos que un objeto flotará sobre un fluido siempre que el número de partículas que compone el objeto sea menor al de las partículas desplazadas, ¿ok? Entonces, acá, obviamente el aceite, al tener menos densidad, ocupa un cierto espacio, en este caso un volumen, y va a tener, como tiene una menor densidad, va a tener, tomando en cuenta ese espacio, un menor número de moléculas. Recordemos, densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces quiere decir que siempre un objeto que tenga menor densidad es porque, tomando en cuenta un mismo volumen, tendrá menor cantidad de materia, entre paréntesis, o tomando como referencia, tendrá el menor número de partículas. Entonces, generalmente, si tú pones dos objetos, sobre todo fluidos, el que tenga menor densidad va a quedar arriba. Vamos por el siguiente ejemplo. La segunda causa es la fuerza o las fuerzas. Para eso vamos a entender un concepto que se va a llamar fuerza de empuje. La fuerza de empuje es una fuerza opuesta que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido. Cada vez que nosotros queremos meter, vamos a poner un objeto dentro del agua, nosotros inmediatamente sentimos que el agua no le gusta que otro objeto la introduzcan sobre de ella algo y va a empujar hacia arriba, o sea, no va a permitir que éste entre de manera fácil. Esto se va a conocer como fuerza de empuje. Varios de ustedes quizás hayan querido meterse con un balón y notarán que el balón es prácticamente imposible meterlo abajo, porque el propio balón, al quererlo introducir debajo de una alberca, te va a generar una fuerza de empuje. También podemos decir que cuando un cuerpo está dentro del agua, actúan sobre él dos fuerzas: el peso del cuerpo que va hacia abajo y el empuje del cuerpo que va hacia arriba. Entonces, generalmente también podemos encontrar que gracias a esta fuerza de empuje, generalmente los cuerpos tienen un peso aparente. ¿Qué quiere decir un peso aparente? Quiere decir que el peso no va a ser el peso real o el peso que es sobre la Tierra. Generalmente va a tener un peso menor.
Si tú quieres cargar un objeto, o en este caso una persona muy pesada en una alberca, probablemente lo hagas, porque en este caso la propia agua va a hacer un empuje hacia arriba y tú vas a sentir que ese cuerpo es menos pesado. Para eso vamos a tomar el siguiente ejemplo. Fíjense que este ejemplo tomé, eh, ahí se nota, un envase y lo llené casi en su totalidad de agua. Si ustedes notan, no flota, pero ahí después de algunos segundos empiezan a ver que empiezan a actuar algunas fuerzas. De hecho, se ve en este caso que el objeto en la parte de abajo se empieza a mover. ¿Qué quiere decir? Que el agua va a generar esa fuerza de empuje que va a tratar que el objeto, si se puede, flote. Continuando en este caso con después de algunos segundos pasó esto. El objeto, si se dieron cuenta en el anterior, estaba hacia arriba, pero con el tiempo el objeto, ustedes nótense, la propia fuerza de empuje procuró o actuó de tal manera que empujó el objeto y ya no estuviera parado, sino lo tendió a acostar. ¿Por qué? Porque en este caso el objeto en el primer ejemplo no flotaba, porque en este caso había menos puntos donde sacar la botella. En nótese que al ya estar de manera horizontal, el agua tiene más puntos donde ejercer la fuerza de empuje. Ah, ok. Entonces, esto también puede estar relacionado hasta porque una persona flota o no. Tiene que ver hasta en la forma en que esté el cuerpo. También está relacionado mucho con la relación de presión. Si tienes una dificultad para entender presión, la presión es la fuerza aplicada a una área. En la primera etapa, el cuerpo generaba mucha presión porque toda su fuerza o su peso estaba en muy pocos puntos y acá la propia agua hizo que esa fuerza o ese peso se distribuyera en mayor número de puntos. Por eso acá se puede ver que ya está flotando. Bueno, después de algún determinado tiempo, si fue algo considerable, fue en este caso una media hora, podemos notar, permítanme un segundo, pasó esto. La botella se fue a la parte más honda de la alberca y totalmente empezó a flotar a su totalidad. Entonces, la propia agua generó esa fuerza de empuje. Acá hay varios puntos donde pudo surgir esa fuerza y ese movimiento. Causas, ya habíamos dicho de la fuerza, y está totalmente relacionado con el principio de Arquímedes, el cual nos señala que un cuerpo, total o parcialmente ejercido, en un fluido, en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen que desaloja. Y va a haber tres relaciones. Cuando el peso es mayor a la fuerza de empuje, el objeto de manera lenta o rápida se va a ir hacia abajo, como cuando arrojas una moneda. Poco a poco verás que si bien no se cae tan rápido como cuando lo arrojaras al aire, pero sí poco a poco va a caer. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el objeto tú lo lanzas, tiene un peso y aunque el agua quiere generar una fuerza de empuje, esta fuerza de empuje es menor al peso, por eso tenderá a ir hacia abajo. Relación número 2. Cuando el peso es menor a la fuerza de empuje, como lo que acabamos de ver con la botella, entonces la fuerza de empuje es, en este caso, mayor al peso, entonces el objeto tiende a flotar. Y finalmente la de equilibrio, cuando la fuerza de empuje y en este caso el peso tienden a hacer lo mismo, notarás que a veces el objeto puede estar casi totalmente sumergido o totalmente sumergido, pero no se tiende a ir hacia abajo,
se crea un equilibrio. Acá quiere decir que la fuerza de empuje y el peso tiende a ser el mismo. Pero ¿por qué las personas flotan? Bueno, ya pusimos esta persona que tiene una masa considerable o podemos decir que es robusta. Si acá notan la forma en que está esta persona, tiende a ser de manera horizontal. ¿Por qué de manera horizontal? Bueno, porque en este caso habrá mayores puntos donde haya una fuerza de empuje. Entonces, una manera en que también tú puedes hacer tú de flotar es el famoso muertito. Entonces, el muertito quiere decir que el agua va a tener mayores puntos donde generar esa fuerza de empuje y tenderá a sacarte. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ponerte de manera horizontal, te pusieras de esta forma? Bueno, si bien tendrás un peso aparente menor al que tuvieras en este caso si estuvieras en la Tierra, tiene muy pocos puntos donde poder sacarte el agua. Entonces, si bien el agua te va a generar una fuerza de empuje, no tendrá los suficientes puntos para sacarte. Muy bien, entonces, ¿cómo haces para nadar? Bueno, ¿cómo haces para nadar? En realidad es porque te tiendes a poner de manera horizontal, sino de manera horizontal también generas con tus brazos o movimiento de los pies que el agua tenga mayores puntos donde generar esa fuerza de empuje y finalmente tú salir a flote o en este caso nadar. Pues bueno, espero que les haya gustado el video y muchas gracias por su tiempo.